Mis hermanos, Dios los bendiga. De nuevo estamos para considerar un tema de la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a basar la meditación en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Encontramos aquí en el inicio de lo escrito por Santiago algunas instrucciones que nos ayudan a evitar problemas. La primera recomendación de él es que seamos prontos para oír. Que seamos prontos para oír. Escuchen lo que se escribió en Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. No poner atención a lo que se nos dice es falta de respeto a quien habla. Eso es primero. Pero, ¿cómo se puede responder a aquello a lo que no le hemos puesto atención? Dice el escritor de Proverbios: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hemos de oír entonces con toda atención a lo que se nos está diciendo. También dice Santiago que debemos ser tardos para hablar. Noten el contraste. Debemos ser prontos para oír, pero debemos ser tardos para hablar. Hace tiempo leí: antes de hablar, asegúrese que su lengua esté conectada al cerebro. Asegúrese que su lengua esté conectada al cerebro. Hablar de manera arrebatada, sin pensar, nos puede llevar a tener problemas. Debemos ser mesurados al hablar, porque a veces, por hablar de manera precipitada,
podemos ocasionar que alguien sea ofendido o que lleguemos a estar comprometidos en algo que realmente no queríamos. Escuchemos la recomendación hecha por el predicador. Él escribió: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Otra vez, fíjese cómo dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El Señor Jesús dijo: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El escritor de Eclesiastés nos dice: sean pocas tus palabras, porque dice o continúa el escrito de este predicador, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Lo que sigue es muy importante. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Eclesiastés 5, del 2 al 7. Continuamos con lo escrito por Santiago. Él dice que debemos ser tardos para airarnos. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Permítanme, hermanos, permítanme, hermanas, decirles en lenguaje coloquial. Habemos muchos de nosotros que somos de mecha muy corta. Reaccionamos con coraje. No controlamos nuestra ira. Escucha, hermano. Escucha, hermana, lo que se escribió en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y el versículo 18 del mismo capítulo 12 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hoy quiero decirles una gran verdad y espero que escuchen con atención. La ira no es parte del fruto del Espíritu.
La ira es una manifestación de la carne. La ira es contraria a la mansedumbre y a la templanza. La ira nos puede meter en problemas muy serios. Escuchen lo que dice en Proverbios 26, 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. De nuevo, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Proverbios 26, 17. Santiago nos enseña que hay dos cosas que debemos desechar. Primero, debemos desechar toda inmundicia. Y es muy importante lo que se escribió en 2 Corintios 6:17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta es la parte importante. Y yo os recibiré. Está hablando el Señor. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Santiago 1:21, que es el pasaje que estamos considerando, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia, toda inmundicia. Esto es porque somos llamados a ser santos. Así dice la Escritura. Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Somos llamados entonces a ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Judas mencionó que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 23 de Judas. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice también Santiago que debemos desechar la abundancia de malicia. La verdad, mis hermanos, es que oportunidades para hacer lo malo hay muchas. Y esas oportunidades apelan a nuestra carne. Debemos desechar la tendencia a hacer lo malo. No debemos proveer para la carne ni dar lugar al diablo. Recuerden, mis hermanos, Dios nos ha dado una nueva naturaleza a la que debemos alimentar para que esté fuerte y venza la tentación en el nombre del Señor Jesucristo. Digamos a nuestro Padre: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Salmos 119, 37.
aparta mis ojos, que no vean vanidad. Bien, esas son las cosas que debemos desechar. Pero Santiago sigue diciendo que hay algo que debemos recibir con mansedumbre, es decir, sin rebeldía, con docilidad. Lo que debemos recibir, la palabra implantada. Esta palabra debemos desearla como los niños recién nacidos desean la leche y la piden o la exigen con llanto. En esa palabra implantada en nuestros corazones hay todo lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual. Pues toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Esta palabra, la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, puede salvar vuestras almas, dijo. Y es que en ella está toda la maravillosa historia de cómo es que podemos ser salvos. Todo está incluido ahí. De Génesis hasta Apocalipsis corre un hilo rojo, el rojo de la sangre vertida de nuestro Señor Jesucristo, la historia de nuestra redención, la historia del pago por nuestros pecados. Todo está ahí. No hay otra fuente que contenga esa información. Así que, por esta razón, debemos recibir con mansedumbre la palabra de nuestro Dios. Hay una bienaventuranza en este pasaje. Hay diferencia entre oír la palabra y hacer como se enseña en ella. El que oye y no hace, se engaña. Es como el que se ve en el espejo y luego se olvida de lo que vio. Esto enseña en los versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, escuchen, hermanos, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. La religión que no produce frutos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es una palabra muy fuerte, mis hermanos. Y luego tenemos la verdadera religión. Es religión pura y sin mancha, sin mácula. Esta religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones, es decir, hacer obra de misericordia. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Eres oidor o hacedor de la palabra? Tengo, mis hermanos, unos textos que nos comprometen. Vamos a leerlos y vamos a pensar si realmente queremos ser hacedores de la palabra. Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Lucas 6:37. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, hermanas, ¿están dispuestos a ser hacedores de estas escrituras? Dios los bendiga.